Hoy quiero hablarles sobre San Judas Tadeo, un santo que tiene mucha devoción en todo el mundo. Aquí en la Argentina quizás no tanto, porque en otros lugares se lo invoca particularmente pidiéndole por las cosas imposibles y por el trabajo. Y nosotros en realidad en la Argentina invocamos a San Cayetano de Thiene por el tema del trabajo y por eso posiblemente no haya tenido esa devoción que tiene en otros lugares. Pero contarle que, bueno, San Judas Tadeo es uno de los 12 apóstoles. Se acuerda que había dos que se llamaban Judas, uno Judas Tadeo y otro Judas Iscariote, que fue el que lo entregó. Entonces sacamos a Judas, el que lo entregó, pero nos queda a Judas Tadeo, que creemos que es el primo carnal de Jesús, porque era hijo de Cleofás, o de Cleofé, que era un hermano de San José, y que por lo tanto era de la tribu de Judá y de la familia de David, también de la estirpe real, de la misma estirpe que era Jesús, y que su madre, María de Cleofás, que también está mencionado en la Sagrada Escritura, era prima de la Virgen María, es decir, que era doblemente primo carnal de Jesús. Y por eso debió haber sido alguien muy cercano a Jesús. Se cree que nació en Caná de Galilea, posiblemente esa boda a la que fue invitado Jesús con su madre hubiera tenido que ver también con esa familia que estaba emparentada tanto por el lado de San José como por el lado de la Virgen María. Y cree que sus padres eran campesinos, pero que también siguieron a Jesús. Y bueno, este discípulo de Jesús, su nombre, Judas, ustedes saben que uno de los hijos de Jacob, que después tomó el nombre de Israel, y que son los que dan lugar a las 12 tribus de Israel, porque fueron 12 hijos, uno se llamó Judas, y significa alabanzas sean dadas a Dios. Y por eso muchos descendientes de la estirpe de Judá se llamaron de esta manera. Y Tadeo, bueno, en realidad etimológicamente por las investigaciones tiene que ver con valiente, con el que proclama su fe valientemente. Pero después Jesús, en unas revelaciones a Santa Brígida, que más tarde les voy a comentar, dice que en realidad significa amable. Bueno, lo conocemos a través de una carta, es decir, en la Biblia. Biblia saben que significa libros. Es un conjunto de libros que llaman canónicos, es decir, la Iglesia los puso dentro del canon que designa cuál de todos los libros son palabra de Dios. Bueno, uno de esos libros que componen la Biblia, ese conjunto de libros, es la carta de San Judas, que no está dirigido a alguien particularmente. Se cree que se escribió en el año 65, todavía no había desaparecido el pueblo de Israel, todavía no había desaparecido el templo de Jerusalén, y él llama a los cristianos a luchar valientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Y dice: porque algunos en el secreto de su corazón son hombres impíos, que convierten la gracia de nuestro Señor Dios en ocasión de riña y niegan al único soberano regulador, nuestro Señor Jesucristo. Y termina esa epístola, esa carta, con una bella oración que dice: sea gloria eterna a nuestro Señor Jesucristo, que es capaz de conservarnos libres de pecado y sin mancha en el alma y con gran alegría. Fíjense que siendo primo carnal de Jesús y posiblemente habiéndolo conocido desde su infancia, tiene esta fe, ¿no es cierto?, de llamarlo Señor a Jesús, ¿no es cierto?, Kyrios, ¿no? El Rey, ¿no?, el que tiene señorío, el que tiene poder, porque es Dios entre nosotros. Bueno, sobre él particularmente hay una historia o leyenda, no se sabe. Por una parte
está en relatos de Eusebio de Cesarea, que es un historiador muy antiguo, pero por otra parte no sabemos si se trata de algo auténtico, acerca de la verdadera imagen de Jesús, de la Santa Faz. Y por eso es un santo al cual nosotros en esta fundación, la Santa Faz, que trata de hablar de la belleza de Dios a través de la belleza de las cosas y particularmente de la belleza del rostro de Jesús, en donde está el compendio en el cual se refleja toda la belleza de Dios sintetizada, ¿no?, en ese rostro, y no solamente en ese rostro físico, sino también en su palabra, en sus gestos, en su amor, en su misma muerte por nosotros. Bueno, hay una leyenda que se refiere a un rey que había en lo que sería Siria en ese momento, la provincia de Siria, que actualmente es Turquía, y es el rey Adgar V, que se sabe que es un personaje contemporáneo con Jesús, que reina en ese lugar, que está casado con una mujer que se llama Helena, y que había peregrinado a Jerusalén, es decir, que posiblemente pudo tener contacto con Jesucristo y también contacto con la fe del Antiguo Testamento, y que esto lo dice Flavio Josefo, que es un historiador de la época. Después Eusebio de Cesarea, que es un historiador del siglo IV, en su Historia de la Iglesia, es el que cuenta que hay una carta, ni más ni menos, ¿no es cierto?, que el rey Adgar le escribe a Jesús, y otra carta que Jesús le responde. Y que ese texto se encuentra, se conserva, y de ese texto también se habla, ¿no es cierto?, en la antigüedad. Egeria, en el siglo XIV, que es una peregrina que va a estos lugares, dice que ella leyó esa carta en el siglo IV, ¿no es cierto?, es decir, en el año 300, y dice que la leyó completamente. Entonces, ¿qué dice esa carta? Voy a leerla. La carta primero que el rey Adgar V le manda a Jesús, y después la respuesta que Jesús le retribuye al rey. Dice: Abgaro Ucama, príncipe de Edesa, a Jesús el Salvador, bueno, que ha aparecido en Jerusalén, salud. He tenido noticias de actividades tuyas y de las curaciones que realizas sin medicinas ni hierbas. Pues, según cuentan, devuelves la vista a los ciegos, haces andar a los cojos, limpias a los leprosos, expulsas a los espíritus inmundos y a los demonios, sanas a los atormentados por largas enfermedades y resucitas a los muertos. Después de escuchar todas estas noticias acerca de ti, se me ha ocurrido que es por una de estas dos cosas: o porque tú eres Dios, o porque has bajado del cielo y realizas estas cosas, o eres hijo de Dios, y por eso las haces. Por esa razón, pues, te he escrito rogándote que te tomes la molestia de venir hasta mí para cuidarme de la enfermedad que me aflige. Pues yo también he oído decir que los judíos murmuran contra ti y pretenden hacerte mal. Yo tengo una ciudad muy pequeña, pero digna, que es suficiente para los dos. Fíjense qué ternura, ¿no es cierto? Es decir, el rey Adgar V, que su sobrenombre es el Negro, aparentemente padecía de lepra, y por eso el sobrenombre. Y entonces le pide a Jesús humildemente que vaya a su ciudad a curarlo, pero también que vaya a vivir con él, porque es de una ciudad pequeña, pero alcanza para que vivamos los dos. Y porque se enteró que en Jerusalén planeaban matarlo. Fíjense, le quería dar asilo a Jesús, ni más ni menos. Y después está la respuesta de Jesús al rey Adgar V, que dice así: Adgar, eres dichoso por haber creído en mí sin haber visto, pues de mí está escrito
que los que me hayan visto no creerán en mí, pero aquellos que no me hayan visto creerán y vivirán. Y sobre lo que me has escrito pidiéndome que vaya hasta ti, es preciso que cumpla aquí todas aquellas cosas por las que fui enviado. Entonces subiré de nuevo al lado del que me envió, pero cuando sea elevado al cielo, te enviaré a uno de mis discípulos para que te cure tu enfermedad y te otorgue la vida a ti y a los tuyos. Es decir, que fíjense qué lindo, ¿no? Que Jesús le dice que él no puede irse porque él tiene que cumplir la voluntad del Padre, ¿no es cierto? Sabe que lo van a matar en Jerusalén, pero él acepta ese designio. Pero dice, cuando haya subido, es decir, cuando sea la ascensión, voy a mandar a uno de mis discípulos. ¿Se acuerdan que las últimas palabras de Jesús dice, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio? Y entonces, ¿a quién le manda? Al apóstol San Judas Tadeo. La tradición cristiana por eso cree que hay una imagen que se llama el mandilion, ¿no es cierto?, que sería la tela o la toalla, y que nosotros llamamos el velo de la Verónica, es decir, el velo ícono, que es una imagen milagrosamente impresa, eso se dice en griego ageropoietes, es decir, no pintado por una mano del hombre, y que nosotros creemos que se refiere o a la sábana santa en donde quedaron milagrosamente impresos los rasgos de Jesús, o al santo sudario, que sería un pañuelo. Hay 3 pañuelos por lo menos que dicen ser el auténtico pañuelo que cubrió el rostro de Jesús y en el cual quedaron impresas los rasgos de Jesús. Y entonces lo que se cree es que después del momento de la ascensión de Jesús a los cielos, entonces manda a San Judas Tadeo a visitar al rey Agar V, y que cuando él se pone esta reliquia de Jesús, el santo sudario, en su piel queda sana, ¿no es cierto? Así como la Verónica cuando le pone el pañuelo al rostro de Jesús, queda impreso el rostro de Jesús. Bueno, cuando ponen el santo sudario en la piel de este hombre enfermo, queda impresa la gracia de Jesús, la salvación de Jesús. Los mismos milagros que él hacía con sus manos, los hacía también a través de este pañuelo. Bueno, ya les digo, no se sabe exactamente a qué se refiere esta tradición. Se piensa que pudo ser la sábana santa o el santo sudario. Se sabe que eso estuvo en Constantinopla, es decir, primero estuvo en Edesa, después fue trasladada el 15 de agosto del año 944 a la iglesia de Brashernes en Constantinopla, en donde desaparece durante una de las invasiones de los franceses a Constantinopla. Y curiosamente, 100 años después aparece en Francia la sábana santa, es decir, que podría llegar a ser la misma cosa. Bueno, fíjense que este episodio es tan importante que el Banco Central de Armenia en el año 2009 editó una serie de billetes de 100.000 drames armenios con la figura, por una parte, de este rey que tiene el estandarte de Jesucristo, y con en la contracara con el encuentro, ¿no es cierto?, de San Judas Tadeo con este rey, en donde le entrega esta reliquia preciosísima. ¿Por qué en el Banco de Armenia? Y bueno, porque saben que las fronteras entre Armenia y Turquía, los armenios reclaman territorios que actualmente son turcos porque en su momento eran armenios. Bueno, ¿qué pensamos acerca del apostolado que hizo, que sabemos? Pensamos que primero evangelizó Judea, ¿no es cierto?, es decir, la región alrededor de Jerusalén, y que después se fue a la Mesopotamia y finalmente a Persia.
y cuando estaba regresando de Persia se encontró con el apóstol San Simón. Y ambos combatieron fuertemente a dos sacerdotes idólatras que confundían la conciencia del pueblo. Bueno, llegaron a una ciudad que se llama Suamir, que es una ciudad de Persia muy importante, y se alojaron en la casa de una persona que se llamaba Semme. Y entonces estos dos sacerdotes, que ya les digo no los querían para nada a los apóstoles, le dijeron, levantaron al pueblo y le dijeron a Semme que si no les entregaba a Judas y a Simón, iba a quemarle la casa. Y entonces San Judas y San Simón se entregaron ellos mismos, no quisieron que este hombre por alojarlos perdiera su casa. Entonces los apalearon y los martirizaron. A San Simón lo cortaron por la mitad y a San Judas le cortaron la cabeza con un hacha. Como fueron apaleados con un bastón y fueron decapitados en el caso de Judas, y fue martirizado, fue roto en dos, ¿no es cierto?, el cuerpo de San Simón. Sus cuerpos se guardaron juntos en un mismo sepulcro que en un principio estuvo en Babilonia, en una iglesia cristiana, pero después eso se llevó a el Vaticano, a la iglesia de San Pedro, ni más ni menos, y se depositó en la cripta donde estaba también enterrado San Pedro. Bueno, y después cuando se construyó la nueva iglesia de San Pedro, saben que había una iglesia antigua que construyó el emperador Constantino, pero que la actual iglesia es una iglesia del Renacimiento. Entonces en esta iglesia se subieron esos restos y se los pusieron en el transepto bajo el altar que está destinado a San José. Así que es bastante importante, ¿no es cierto?, el altar donde están las reliquias también juntas de San Judas Tadeo y San Simón. Bueno, esta tumba fue muy visitada, pero además siempre hubo una gran devoción particularmente a San Judas Tadeo. Se dice que en el siglo XII Jesús se le apareció a San Bernardo de Claraval y le dijo que le tuviera una especial devoción a su primo San Judas, y que todo lo que le pidiera San Judas se lo iba a conceder, y que le pidiera incluso las cosas imposibles. Por esto lo que les digo que es patrono de las causas imposibles. Y de hecho, San Bernardo de Claraval tuvo una reliquia de San Judas, y cuando murió se hizo enterrar con la reliquia de San Judas porque le tenía una gran devoción, ¿no es cierto? Y se hizo enterrar porque le pedía la salvación suya y la resurrección de su cuerpo en el día final. Bueno, y después en el siglo XIV también Jesús se le apareció a una mística que es Santa Brígida, y también le dijo que tenía que encomendarse a San Judas y pedirle a San Judas, y ella le tenía una gran devoción a San Judas, y ahí fue que Jesús le dice que el apellido de Judas, que sería Tadeo, significa amable, y que muy amablemente San Judas va a concederle todo lo que ella le pida. Por eso, ya les digo, hay una gran devoción desde el principio, ¿no es cierto?, de la evangelización a este santo particularmente, y por eso se le piden por las causas más difíciles, ¿no es cierto?, que él muy amablemente, como nos dice su nombre, nos lo concede. Les cuento cómo se lo representa, para que ustedes sepan cómo leer, ¿no?, los símbolos que se ponen a un santo. Bueno, si se fijan, en el pecho lleva una medalla con el rostro de Jesús. En realidad esa medalla sería esa imagen milagrosamente impresa de Jesús, ese manto que llamamos el mandilion, que él llevó al rey Edgar.
Después ven que tiene una llama de fuego sobre la cabeza, porque recuerdan ustedes que el día de Pentecostés, estando María y los 12 apóstoles en el cenáculo, se apareció el Espíritu Santo y en forma de llamas de fuego, de lenguas de fuego, descendió sobre la cabeza de cada uno de los apóstoles. Después ven que en general está vestido de verde, y el verde representa la esperanza y la renovación, es decir, la primavera, ¿no es cierto?, todo lo que vuelve a reverdecer. Pues bien que en la mano tiene o un mazo o un hacha, porque se acuerdan que primero lo golpearon con el mazo y después le cortaron la cabeza con el hacha, y por eso serían los instrumentos de su martirio. Después ven que algunas veces tiene una palma, ¿no es cierto?, que significa el martirio. ¿Por qué significa el martirio? Porque la palma tiene una gran capacidad de perdurar, ¿no es cierto? Es decir, vieron que hay hojas que ustedes cortan de un árbol y al día siguiente ya están marchitas. En cambio, la palma ustedes pueden cortarla de una palmera y por mucho tiempo se mantiene verde, ¿no? Y entonces a los mártires que morían pero que seguían vivos porque eran los testigos, los santos, entonces se los representaba con la palma del martirio, porque habían vencido la muerte, seguían verdes aun cuando habían sido asesinados. Y después también ven que en la otra mano, o en la misma mano, también lleva un libro que se refiere a esta epístola que les cuento, que es la epístola de San Judas, y que les recomiendo que la lean, como toda la Sagrada Escritura, por supuesto. Bueno, así que un santo de cosas imposibles, muy amable, primo de Jesús, seguramente tendrá esa cercanía que tienen los primos. Jesús no tenía hermanos, así que debería querer muy especialmente a sus primos, y entonces de tener un gran poder intercesor en el cielo. Y fíjense que cuando le dice a Santa Brígida, le dice que la inocencia de San Judas era tal que podía conseguir todas las cosas. Dice, conseguiría hasta que el diablo se convierta, dice Jesús en las revelaciones de Santa Brígida. Así que evidentemente debe tener una gran santidad ponderada por el mismo Jesús, su primo. Así que nos vamos a encomendar muy especialmente a San Judas, a todos ustedes los vamos a encomendar muy especialmente a él. Les voy a dar la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.